Bueno, ya llegamos aquí a este pequeño hotelito. Es como un motel, como un lugar de hospedaje que se llama El Buen Samaritano. Y esto es en conmemoración de la historia que contó Yeshua acerca del Buen Samaritano. Y aquí recrearemos esta historia. Así que acompáñenme a entrar. ¿Y qué encontramos en este lugar del Buen Samaritano? Encontramos un museo de azulejos. Un museo único en el mundo que muestra azulejos que se han encontrado acá en Israel. Y dice, este es un piso de mosaico de la iglesia en Kirvet Beit Sila. Y bueno, pues ahí vemos algunas piezas de arte. Esta es otra pieza, mosaico. Y pues ahora sí nos iremos a este lugarcito que podría parecer un motelito de la antigüedad. Y ahí haremos la grabación de esta historia del Buen Samaritano. Muy bien, pues ahora sí estamos aquí en una tienda antigua. Es como una casa de campaña que acondicionaron en este lugar entre Jericó y Jerusalén para recrear la historia del Buen Samaritano. Y qué mejor lugar que estar aquí y leyendo este texto de Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37, una de las historias más famosas del Nuevo Testamento, la historia del Buen Samaritano. Y tengo aquí a un matrimonio, una familia que sin duda nunca olvidará esta enseñanza, y sobre todo al estar acá. Aquí se van a sentir ustedes, espero, como el Buen Samaritano. Dice a partir del versículo 25, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Viene un intérprete de la ley con Yeshua y trata de probarle y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, aquí vienen las palabras en rojo. Y bueno, es una de las más importantes preguntas que todo el mundo hace. ¿Qué tengo que hacer para la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir con Dios? Típica pregunta, ¿no? Y vamos a ver lo sencillo de la respuesta de Yeshua. Una respuesta bastante simple, que es tan simple que deja insatisfecho a este intérprete de la ley, que todo el tiempo se la pasaban haciendo muy complejo un asunto que es muy sencillo si nada más leemos las escrituras, ¿no? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y fíjense, la pregunta es: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Lees bajo el filtro de lo que la religión te dice? Esto es una buena pregunta que Yeshua nos hace a nosotros, a todos los que tenemos duda. Una pregunta muy básica que nos tenemos que hacer cada vez que leemos las escrituras es: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Lees siempre ya con tu manera de pensar, con tus prejuicios, adaptas el pasaje a tus circunstancias? ¿O simplemente lees lo que dice ahí y pones en práctica lo que dice ahí? Simple, muy sencillo. Entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Así de simple. ¿Por qué no lees eso y lo haces y ya? Tan sencillo como eso.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene la pregunta de preguntas, sobre todo en aquella época, sobre todo en aquel contexto, porque si el mandamiento más importante después de amar a Dios es amar al prójimo, por supuesto que era muy importante conocer quién es el prójimo, a quién tengo que amar. Entonces ahí es donde empiezan los debates teológicos. Los debates teológicos para ver a quién debo de amar, con quién tengo obligación de amar. Y bueno, este debate teológico giraba en gran parte en torno a un pasaje en el Salmo 139 que dice que, escribiendo el rey David, dice que aborrece a los enemigos de Dios, que aborrece a los blasfemos, a los que se apartan de Dios, que Él los aborrece. Entonces, basados en ese pasaje y en algunos otros que hay en la Escritura, algunos justificaban el de que, bueno, no tenemos que amar a todos. Hay algunas personas a las que hay que aborrecer porque son odiosas, son detestables. Y con eso vemos la actitud del ser humano de que cuando tú tienes una mala actitud, incluso vas a tratar de justificar tu mala actitud, si es posible, con las Escrituras. Y hay manera, Hay manera de justificar lo que quieras con la Biblia. Tú puedes agarrar la Biblia y justificar cualquier mala actitud que tengas y decir que Dios así dice y hay que hacerlo así. Entonces, de ahí se agarraban de este pasaje donde David está hablando de los enemigos de Dios y todo, diciendo que los aborrece. De ahí se agarran para decir, ¿ves? Hay que aborrecer a los enemigos de Dios, hay que aborrecer a los extranjeros, o sea, hay que amar a los judíos, hay que amar al pueblo de Israel, pero a los gentiles, a los extranjeros, a esos odialos. Entonces, por eso le hacen esta pregunta, por eso le hace esta pregunta a Yeshua, para ver cuál era la opinión de Yeshua. O sea, porque ya la opinión generalizada era, sí, los samaritanos, los extranjeros, no, esos, no les hagas caso, nosotros somos los escogidos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, todos los demás son bestias, son perros, a esos no los ames. Entonces le pregunta a Yeshua: ¿quién es mi prójimo? Y a ver qué le va a decir Yeshua, a ver cómo le va a responder Yeshua, a ver si Yeshua interpreta tal como en la época, pues lo sencillo, lo fácil, porque pues es fácil amar al amigo, al que tiene tu misma manera de pensar, eso es fácil. Pero amar al enemigo, pues ahí sí no, y puedo yo encontrar una justificante para no amarlo, ¿no? Pero vean la respuesta que le va a dar Yeshua, otra vez tan sencilla. Y dice en el verso 30, respondiendo Yeshua dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Okay? Jerusalén está para acá y vamos para Jerusalén. Descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué indica esto? Que si venía de Jerusalén, seguro era un judío, pero viene caminando hacia acá, hacia Jericó. Y dice: y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, dos hombres religiosos, dos hombres que se suponía que tenían que hacer algo, pero simplemente se pasaron de largo. Pero un samaritano, y aquí viene y esto es muy probable que sí haya sido una historia de la vida real. Es probable, ¿no? Porque aquí no dice, había una historia, no, como que cuenta, como que fue una historia de la vida real. Y dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, para el samaritano, si este era judío, pues también era visto para el samaritano como alguien no de su propio pueblo. Y el samaritano podía tener toda la justificante, sobre todo porque los samaritanos eran muy odiados y eran rechazados por los judíos. El samaritano podía tener toda la justificante de pasarse de largo y no hacer nada por este que no era de los suyos. Y a pesar de que el levita y el sacerdote se pasaron de largo y no hizo nada, este samaritano que no tenía ningún tipo de obligación ni nada, que tenía toda la justificante, él, vean lo que hace. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ya no pensó en que es judío, ya no pensó en barreras raciales, religiosas. Él fue movido a misericordia. Él dijo, es un ser humano, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, necesita ayuda, hay que ayudarlo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí estamos en un mesón entre Jerusalén y Jericó y hagan de cuenta, imagínense, aquí es muy vívido el momento, lo trae después de curarlo, lo viene a dejar aquí y dice, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, el salario de 2 días de trabajo, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes más yo te lo pagaré cuando regrese. Él tenía que continuar con su trabajo, pero lo deja encargado aquí en este hotelito antiguo. Le dice, cuídamelo, te pago por adelantado y si algo requiere extra, yo te lo pagaré. Y viene la pregunta que le hace a este intérprete de la ley en el verso 36. Yeshua le pregunta al intérprete de la ley que lo quiso acorralar, le pregunta, ¿quién pues de estos 3, del sacerdote, del levita y del samaritano, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién se comportó como alguien cercano? La palabra prójimo tiene que ver con cercanía. ¿Quién fue cercano? ¿Quién hizo algo para beneficiar? ¿Quién se acercó? Y la respuesta es clave. La respuesta que le da el intérprete de la ley es clave para entender lo que Yeshua trató de hacer con este intérprete de la ley para acorralarlo en la pregunta que le hacía. Fíjense, le pregunta, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, aquí está la respuesta, el que usó de misericordia con él. Y no dijo el samaritano. No dijo el samaritano. ¿Por qué creen que no dijo el samaritano? Porque es con costumbre en el judaísmo ni siquiera repetir el nombre, ni siquiera mencionar a alguien que es indeseable. Por eso es que se ha tratado de borrar de la historia judía gente indeseable, gente que consideran que no es necesario, y por eso incluso actualmente temas como Yeshua, como Jesús, como el apóstol Pablo, gente que para la historia del judaísmo es indeseable, como que se trata de ni tocar el tema. Entonces, ni siquiera dijo el nombre, porque es el nombre impronunciable. Es el samaritano, o sea, tener que decir con su boca el samaritano, o sea, pues ya lo acorralaba. Entonces dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, y con estas letras rojas vamos a cerrar la reflexión, Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Con esto se responde la pregunta, ¿a quién debo amar? Bueno, amar a los de tu pueblo, a los de tu familia, a la gente buena, los que son buenos contigo, pues eso cualquiera lo hace. Pero amar al enemigo, al que odias, al que tiene muy mala fama, al que no soportas, esa es la clave de la vida eterna, porque esa fue la pregunta original. ¿Qué tengo que hacer para la vida eterna? Bueno, la respuesta es ama a Dios y ama a tu prójimo. Y cuando dices, bueno, ¿quién es mi prójimo? Ahí te la dejo de tarea. Y es aquel que es odioso, aquel que no soportas, aquel que consideras que no es digno de ser amado, ámale a él. Ahí está la vida eterna. ¿Por qué? Porque es que para estar en comunión con Dios tenemos que amar a lo que es detestable, lo que no soporto, porque es así. Porque si quiero ser como Dios, ¿cómo es Dios? Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia. Dios ama por igual a justos e injustos. Dios hace que su sol salga todos los días sobre justos e injustos. Dios hace que caiga la lluvia sobre justos e injustos. Todos los días, el estar aquí, ¿por qué estamos aquí nosotros? ¿Somos acaso mejores que otras personas? Dios nos ama. Si Dios nos amó a nosotros al nivel de todo lo que ha hecho por nosotros,
¿Quién somos nosotros? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a hacer diferencia y acepción de personas? Así que la reflexión aquí, que espero nunca se nos olvide, empezando por mí, en este lugar entre Jerusalén y Jericó, la reflexión es: ama al que consideras que es indigno de tu amor. Ama al que no merece. Ama al que consideras inferior o consideras incluso que ha rechazado las cosas de Dios. O sea, tú sigue amándoles. Porque ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Incluso, ¿cuál fue el ejemplo más grande de Yeshua? ¿Qué fue lo que hizo al estar en la cruz? Por sus enemigos. Oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que bueno, pues ¿qué les parece si oramos? Y le pedimos en este momento a Él que traiga a nuestra mente aquellas personas que en nuestra vida han sido odiosas. Si en ese momento a tu mente viene alguien que te ha hecho daño, alguien que con el cual no te atreves ni a mencionar su nombre, tienes en tu mente a algunas personas que cada que viene el recuerdo de esa persona a tu mente quieres pensar en otra cosa. Hay personas en tu mente que cuando las recuerdas te enojas y dices, ay, o sea, quiero quitarme el pensamiento, no quiero recordar a esta persona. ¿Hay alguien así? Si hay alguien así, te voy a invitar a que recibas la vida eterna perdonando a esa persona, amando a esa persona, estando dispuesto a volver a mencionar el nombre de esa persona, y no nada más a eso, estando dispuesto a sostener a esa persona, ir a proteger a esa persona, ir a pagar de tu dinero para ayudar a esa persona. ¿Crees que esto es un acto o sería un milagro de parte de Dios que esa persona de la cual ya no quieres acordarte, de repente en ti surja una necesidad y un corazón y una disposición de ir a buscarle y ver en qué le puedes ayudar? ¿Crees que eso sería un acto milagroso de parte de Dios? Bueno, pues ¿por qué no le pedimos ese milagro? Pidámosle ese milagro. ¿Okay? Padre, queremos pedirte que hagas un cambio sobrenatural en nuestro corazón en este momento, y que si en este momento viene a nuestra mente el recuerdo de alguien que es desagradable y que ya no queremos recordar, si a nuestra mente viene el pensamiento de alguien que nos hizo mucho daño y que nos menospreció, nos desprecia, y viene a nuestra mente ese recuerdo, y en vez de evitarlo y en vez de querer pensar en otra cosa, yo te ruego que en este momento cambies nuestro corazón. Y por el anhelo que tenemos de ser como tú, y por el anhelo que tenemos de tener vida eterna, Señor, nos comportemos como tú te comportas cada día con nosotros. Cuando hacemos cosas indeseables, cosas perversas, cosas blasfemas, cosas de ingratitud en tu contra, y tú a pesar de eso haces que el sol salga, nos das oxígeno, nos das alimento, nos das salud, nos das tantas cosas que no merecemos. Ayúdanos a imitarte. Ayúdanos a imitarte, Yeshua, cuando en la cruz oraste por tus enemigos y dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a tener ese corazón y líbranos de esa actitud arrogante que hace diferencia, que hace acepción de personas, como de este intérprete de la ley, y ayúdanos a quedarnos callados ante nuestra necesidad de un milagro y un cambio de corazón. Yo te ruego por todos aquellos que escuchen este mensaje en este momento, que se lleve a cabo una cirugía de corazón, que quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, y que estemos dispuestos a hacerlo de ese buen samaritano que puso de sus bienes, de su tiempo,
de todo lo que él era por cuidar a una persona indeseable, a una persona que no era digna de su compasión. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de aquel que tuvo compasión por nosotros y la sigue teniendo todos los días y nos sigue cuidando y protegiendo a pesar de que fuimos enemigos de él por mucho tiempo. Bendito seas, en el nombre de Yeshua. Amén. Estamos en el Monte de los Olivos, viendo desde un ventanal a la ciudad de Jerusalén. Desde aquí podemos tener toda una panorámica de la ciudad de Jerusalén, tanto la parte antigua como la parte moderna. Y qué mejor lugar aquí en el Monte de los Olivos, sobre todo por la cercanía con Betania, que es el lugar donde vivían los amigos de Yeshua, Lázaro, Marta y María. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, está un texto con letras rojas, el cual examinaremos en este videoclip dentro de nuestra serie del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Y aquí, mientras leemos esto, y tenemos aquí a unos discípulos que ellos están tomando la buena parte, ellos están tomando la parte de María, no están tan afanados. Vean, incluso aquí vemos al menos afanado de todos. Así que está totalmente tranquilo. Y bueno, en este lugar podemos reflexionar en estas palabras que dice, en el versículo 38 en adelante, el capítulo 10, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se preocupaba por servir la mesa, por estar atendiendo a todos los invitados a su casa. Y bueno, aquí no hay ningún invitado porque en estos tiempos nadie se atreve a venir aquí más que estos valientes estudiantes que estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo con tal de venir a escuchar la palabra de Yeshua. Y dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Yeshua le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Estas son las palabras en las que quiero que reflexionemos el día de hoy, estando aquí muy cerquita de donde vivían estos amigos de Yeshua. Marta, Marta, y aquí ponle tu nombre. Pon tu nombre y piensa en estas palabras. Quizás estás tratando de servir a Yeshua. Puede ser que estés haciendo algo bueno. Ella estaba tratando de servir a Yeshua y a sus discípulos. Sin embargo, está con una actitud crítica, con una actitud amargada, enojada, comparándose con su hermana, que no le estaba ayudando. Y Yeshua le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y el verso 42, este es el verso clave en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Estás afanada con muchas cosas, pero, verso 42, pero solo una cosa es necesaria. Les voy a enseñar las letras rojas para que las vean. Pero solo una cosa es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que María escogió nunca se acabará,
nunca se agotará. Estar haciendo actividades, estar haciendo trabajo, estar almacenando bienes, estar comiendo, eso nunca se acabará. Siempre habrá más trabajo que hacer. Ahorita al estar aquí esperando la comida, tenemos muchísima hambre y justamente le comenté el día de ayer a los estudiantes de este tour, en una comida sumamente abundante que tuvimos. El día de ayer comimos algo impresionante, fue una comida típica del Medio Oriente y quedamos extremadamente saciados y agradecidos con Dios. Y ahorita me comentaba Mónica, que está aquí escuchando esta grabación, dice, wow, ¿quién iba a decirlo? El día de ayer estábamos tan saciados de comida y ahorita me muero de hambre. Y justo yo le dije ayer, mira, qué cosa tan loca, pues bueno, es parte de la vida, pero bueno, hacíamos incluso cuentas de cuánto se come alguien de comida, y estábamos haciendo cuentas de cuánto nos comemos al año, y por ahí había yo leído en algún lugar que eran alrededor de 30 toneladas de comida al año. Y bueno, si ahí echamos cuenta de cuánta comida nos echamos, pues es algo que es sin parar. O sea, mientras estamos come y no vamos a parar, y haciendo muchas cosas y no vamos a parar. Y ahorita otra vez tenemos hambre. Pero Yeshua dijo que el que comiera de la comida que él iba a dar no tendría hambre jamás. Y es exactamente lo que se ilustra en este pasaje. La parte que escogió María, esa nadie se la va a quitar, esa ya es para siempre, eso es algo que te sacia. Pues el estar haciendo servicio, trabajo, incluso puede ser un servicio adecuado para Él, pero ahí de entre todos los servicios que podamos hacer para Él y para sus discípulos, Él dijo que el que es necesario, el que no se nos va a quitar y el que es insustituible, es el de sentarnos a sus pies y escuchar su palabra. Esa es la parte importante en la vida. Eso es lo que verdaderamente vale la pena y eso es lo que nunca nos será quitado. Y estando aquí en Jerusalén, estando viendo una vista de la ciudad del gran rey, de la ciudad donde, de acuerdo a la profecía, saldría su palabra, pues quisiera que juntos pensemos en este pasaje, en estas letras rojas. Y si tú estás afanado, afanada con muchas cosas, escucha esta exhortación del Rey, del Maestro de Maestros, diciendo, no te afanes por las cosas de este mundo, no te afanes por hacer tesoros aquí en la tierra, no te afanes por eso. Haz tesoros en los cielos. Invierte, siembra, dedica tu tiempo a escuchar su palabra. Esa es la buena parte en la vida, la cual nunca nos será quitados, nunca nos será quitada. Así que una vez que entendemos que esa es la prioridad y eso es lo más importante, bueno, ahora sí nos dispondremos a comer porque bueno, no nos queda de otra y volveremos a comer. Y Mónica, ni modo, mañana volveremos a tener hambre. Pero pues bueno, vamos a dar gracias por esto. Padre, te damos muchas gracias por la palabra con la que nos has alimentado, saliendo desde aquí, desde Jerusalén. Gracias porque si venimos aquí es porque estamos hambrientos de ti. Queremos estar a los pies de nuestro Rey, escuchando su palabra. Y nuestro cuerpo es una procesadora de alimentos. Comida entra y sale y se va a la letrina, pero tu palabra que entra a nuestra mente y corazón, esa producirá fruto, cual 30, cual 60, cual 100 por uno, y eso producirá un fruto eterno que nunca nos será quitado. Bendito seas, Padre, por tenernos aquí escuchando tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Nos encontramos en el Monte de los Olivos,
en la parte oriental del Monte de los Olivos. Esto es del otro lado de donde se ve el monte del templo, el domo de la roca y el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Esto es de la parte trasera y aquí en esta parte hacia el oriente es donde se encuentra la aldea de Betania. Esa aldea visitada por Yeshua en varias ocasiones, y también en esta parte oriental está una iglesia que conmemora la oración del Padre Nuestro. Entonces en toda esta región, bueno, pues miren, de hecho ahí está esa iglesia que ustedes ven ahí, todo ese complejo de edificios, y toda esta región de aquí es en algún lugar de aquí es donde, de acuerdo a la tradición, Yeshua le enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó el famoso Padre Nuestro. Y independientemente de que este sea el lugar o no, en este videoclip quisiera que hiciéramos reflexión en un aspecto del Padre Nuestro que no se encuentra en los otros evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, donde también está el Padre Nuestro, o en el Evangelio de Marcos, no se encuentra esta oración de la manera que lo encontraremos aquí en Lucas. Pero aquí, en este capítulo de Lucas que vamos a examinar, analizaremos un aspecto que no habíamos visto con anterioridad. Y tengo aquí a unos estudiantes que me están asistiendo y que están escuchando esta grabación, que vienen desde Sefarad, y pues tanto para ellos como para muchos que han de escuchar esta grabación, reflexionaremos en estas palabras y lo que Yeshua nos enseña en estas letras rojas. Esto está en Lucas capítulo 11 y del versículo 1 al versículo 4 está la oración del Padre Nuestro, que ya hemos examinado en el Evangelio de Mateo, pero la parte que hoy vamos a examinar es del versículo 5 al versículo 8. Versículo 5 al versículo 8. Dice así: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y por eso concluye al final con la famosa promesa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y bueno, pues estas palabras de confianza que necesitamos tener cada vez que le pedimos algo. ¿Y qué es lo que nos enseñan estas letras en rojo? Lo que nos enseña es que si a este amigo a quien le pide para darle de comer a un invitado, si este amigo que le pareció molesto estaba dispuesto a ayudarle solamente porque le era molesto y ya para que le dejara de molestar, el principio es cuánto más nuestro Padre Celestial estará dispuesto a escuchar nuestras oraciones, y por una sencilla razón. Lo que aquí Yeshua quiere contrastar es: nuestras oraciones a nuestro Padre no le son molestas. A Él no le molesta que vengamos a Él y le pidamos y le supliquemos que nos ayude. A Él no le molesta. Y si a alguien a quien le molesta es capaz de ayudar, cuánto más a alguien a quien no le molesta, a quien las oraciones, como está escrito, son su deleite. Las oraciones del justo son el deleite de Dios. Así que el principio que aprendemos aquí, las palabras de consolación y de esperanza que
examinamos el día de hoy es: a tu Padre Celestial nunca le molestará que le ores, que le pidas. Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá la puerta. Hazlo de todo corazón y hazlo sabiendo que sus manos están abiertas y Él colma de bendición a todo ser viviente. Tenemos que erradicar de nuestro pensamiento un concepto equivocado, que es que cuando queremos algo tenemos que insistirle a Dios. Tienes que insistir, insistir, insistir en oración. Y ese es un concepto equivocado, ya que no tienes que insistir, porque tu Padre sabe de qué necesidad tienes antes de que se la pidas. Entonces, en otra ocasión también puso de ejemplo a una mujer viuda que pedía que se le hiciese justicia, y por su insistencia, finalmente un juez que no temía a Dios terminó ayudándole. Entonces es el mismo principio. No tienes que insistir, no tienes que estar forzando las decisiones de Dios para que te haga bien. No lo tienes que hacer así, porque a Dios no le forzas, a Dios no le causas molestia, como venimos diciendo. A Él le agrada bendecirnos, a Él le agrada contestar nuestras oraciones. Así que bueno, pues este es un pasaje que solamente está en Lucas y que era necesario añadir a la oración del Padre Nuestro, para que cada vez que oremos tengamos confianza en que a Él le agrada bendecirnos, le agrada suplir toda nuestra necesidad. ¿Qué opinan Raúl y Mónica de esto? Padre, te damos gracias, y ya que nos dices que no te es molesto que te pidamos algo, ya que dices que te agrada, lo único que te pedimos, Señor, es que nos permitas hacer tu voluntad y que todo lo que hagamos sea agradable a ti. Bendito seas que escuchas la oración de tus hijos y que prometiste que escucharías desde esta ciudad, desde Jerusalén y en cualquier lugar de nuestra dispersión, a todo aquel que de corazón viene a pedirte ayuda. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, pues ahora continuamos en nuestra serie Las Letras Rojas. Estamos en el Evangelio de Lucas, y este Evangelio de Lucas lo estamos haciendo por videoclips en diferentes lugares. En esta ocasión estamos en el Monte de los Olivos. Estamos grabando aquí desde el Monte de los Olivos. Se siente un viento huracanado por aquí, pero muy muy refrescante con el calor que hay. Y en esta sección vamos a estudiar las letras en rojo, que están en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, que dice así: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, ¿quién me ha puesto? ¿Por qué me están poniendo a repartir herencias? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Trataron de utilizar a Yeshua ahí para pacificarles en este asunto económico, y Yeshua les va a contestar con una enseñanza, y les va a decir en el verso 15 que estas son las primeras letras en rojo que vamos a guardar en nuestro corazón en este videoclip, y es: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No se afanen por los bienes materiales. La vida no consiste en los bienes materiales. Y se los va a ilustrar con una parábola. Y generalmente Yeshua usa parábolas o historias ficticias con el propósito de ablandar el corazón de personas que ya están muy endurecidas, que ya están con mucha terquedad. Y si aquí Yeshua está utilizando esta parábola es porque seguramente sus hermanos estaban ya muy enojados. Típicos pleitos entre hermanos que dividen a las familias. ¿Qué es lo que tristemente divide a muchas familias? La herencia. Así que pues les va a contar una historia a estos hermanos que seguramente están endurecidos, y les dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre rico tenía una heredad,
produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y cierra con este versículo 21 diciendo: así es el que hace para sí tesoro. Aquí Yeshua decreta algo que le pasará a todos aquellos que ponen su esperanza en los bienes de este mundo. Este es un decreto que tenemos que considerar y que tenemos que guardar mucho en mi corazón, en nuestro corazón. Así les pasará a aquellos que solamente quieren hacer bienes en este mundo, que quieren almacenar para gozar de esta vida. ¿Qué les pasará? Pues que ni siquiera van a cumplir su propósito, porque si vemos, dice aquí que este hombre apenas estaba planeando, ni siquiera logró conseguir su propósito, ni siquiera alcanzó a construir los graneros, apenas estaba en el proyecto, y en el proyecto se murió. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja, y ahorita estoy viendo un ave planear por aquí. La moraleja es: no seamos como zopilotes. ¿Qué son los zopilotes? Los zopilotes son estas aves de rapiña que están sobre cadáveres dando vueltas y vueltas y vueltas. Están planeando y planeando y planeando y pasan mucho tiempo ahí planeando lo que se van a comer. La moraleja es: no seamos así, no seamos como zopilotes, todo el tiempo planeando, y qué haré, y luego cómo le haré, y dónde acumularé mis tesoros, y luego cuando me retire, todo el tiempo planes y planes y planes, y no consideramos aquel que nos da la oportunidad de vivir cada día y que nos dijo: no te afanes por el día de mañana, cada día traerá su propio afán. Así que la lección que nos está dando Yeshua aquí, si en algún momento estamos planeando qué vamos a hacer del futuro, la lección aquí es: no te preocupes por hacerte rico en este mundo. Como dijo el rey Salomón en un proverbio: se precipita a hacerse rico el avaro y no sabe que le vendrá pobreza. No te apresures, no te precipites, no planees como zopilote. Concéntrate y concentrémonos en ser ricos para con Dios, de hacer tesoros verdaderamente en los cielos, donde realmente los podemos disfrutar, no 10 años, no 20 años, no 30 años, sino toda una eternidad. Así que, bueno, pues esta es nuestra lección en estas letras rojas de Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Padre, ayúdanos a guardarnos de toda avaricia. Ayúdanos a entender cuáles son las verdaderas riquezas, y líbranos de planear y estar haciendo grandes proyectos para el día de mañana, porque ni siquiera tenemos control del día de mañana. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, y saber que todo lo demás vendrá por añadidura. A fin de cuentas, a este monte de los olivos vendrá nuestro Salvador y establecerá su reino, y todo lo demás pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Muy bien, pues ahora en nuestra siguiente sección de las letras rojas del Evangelio de Lucas, nos vamos al capítulo 13 y vamos a analizar las letras en rojo que están comprendidas desde el versículo 1 hasta el versículo 17 de este capítulo 13 de Lucas. Así que, bueno, vamos a encontrar la lección, las palabras de amor, de esperanza, de instrucción en estas letras en rojo, y vamos a comenzar ahí desde el versículo 1. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo:
¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y bueno, pues es un acontecimiento histórico que está narrando Yeshua, o del que está preguntando, que sucedió en tiempos de Poncio Pilatos. Recordemos que en tiempos de Poncio Pilatos hubo muchas rebeliones, hubo muchos galileos que se proclamaron como el rey de los judíos, como el Mesías, etc. Y en una ocasión Pilato, y por eso Pilato tiene fama de haber sido muy sanguinario, muy cruel, en una ocasión en pleno templo hizo una matanza de galileos y mezcló la sangre de esos galileos con la sangre que se estaba ofreciendo ahí con los sacrificios ahí en el altar. Imagínense. Entonces, bueno, estamos aquí en el Monte de los Olivos, estamos viendo el monte del templo, y en una ocasión llegó a ese acto de crueldad, de barbarie, Poncio Pilatos, y la pregunta que está haciendo Yeshua es: ¿ustedes creen que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el verso 4 y 5 dice algo similar, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es la lección que está enseñando aquí Yeshua? Lo que Yeshua está enseñando es un principio que al leer todas las escrituras podemos deducir, de entender que Dios ha sujetado la creación a un sistema de gracia y de misericordia. ¿En qué consiste que Él ha sujetado toda la creación a su gracia y su misericordia? Consiste en que parejo, Dios en este periodo de tiempo, parejo está decidiendo dar gracia. Es un regocíjate, alégrate. Si en algún momento tú piensas que el mundo es injusto, ¿alguna vez tú has pensado que el mundo es injusto, que la vida es injusta? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha pensado eso? Bueno, alégrate de que por el momento no todo es justo. Alégrate. Porque si Él decidiera, si Dios decidiera, ok, a partir de este momento justicia para todos, pues hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios sujetó a todos a un principio de gracia, de misericordia, decidió tener misericordia de todos, y todo es gracia. Todo lo que recibimos actualmente, todo es gracia, porque si fuera justicia, pues todos pereceríamos, todos estaríamos muertos. Entonces, a veces un pensamiento muy simplista, y esto le pasó a los amigos de Job, que algunos de los amigos de Job, que trataban de explicarle a Job lo que le estaba pasando, le decía que pues lo que le había pasado era porque había hecho cosas injustas y cosas malas, y por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y esta es una manera de pensar que algunas personas llegan a tener, de que, bueno, el que le hace la paga, y si te pasó algo es porque te lo merecías y punto. Entonces Yeshua aquí está aclarando algo y está diciendo, no necesariamente. No necesariamente cosas malas le pasan a gente injusta o gente mala, no necesariamente. Más bien, cosas malas le pasan a gente justa, cosas buenas le pasan a gente justa. Cosas malas le pasan a gente injusta, y cosas buenas le pasan a gente injusta. En otras palabras, recibimos de todo, y en este caso, y solamente Dios decide y sabe por qué nos pasan las cosas que nos pasan, y tarde o temprano todos vamos a rendir cuentas. Entonces aquí lo que Yeshua está enseñando es, si hasta este momento no has recibido una tragedia, no te ha pasado lo que le pasó a estos galileos, no te ha pasado de que vas caminando y te cae un terremoto encima, o aplicándolo al tiempo actual, ¿acaso nosotros somos mejores que los que viven en toda esa parte de Asia donde vino el tsunami? ¿Seremos nosotros mejores porque no hemos vivido esa clase de tragedias, o en Haití que hubo un terremoto espectacular? ¿Seremos nosotros mejores que ellos? No. Por algo les pasó a esas personas algún propósito divino hay en todo eso, y por algo Dios no
no nos ha matado antes de tiempo. Por algo estamos todavía con vida, y la exhortación y el llamado de Él el día de hoy es: arrepiéntete hoy, arrepiéntete ahorita que estás con vida y que no te ha pasado nada y que no viene un tsunami, o estamos aquí muy tranquilamente en el Monte de los Olivos y hay tregua. Ahorita que estamos aquí, miren, todo pacífico, increíble, está todo aquí silencioso. Desde que comimos hace rato hay un silencio exagerado. Yo nunca había escuchado tanto silencio aquí en el Monte de los Olivos. Entonces, mientras estamos en esta paz, en esta tranquilidad, a pesar de todo lo que se oye en las noticias y cuánta gente muere, y ahorita todos los conflictos que hay en Irak y todo lo que está pasando, mientras estamos siendo librados de todo eso que está pasando en todo el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Mónica, Raúl, ¿qué tenemos que hacer ahorita que estamos aquí en tregua, tranquilos, no nos está pasando nada, no estamos viviendo en Irak, no estamos donde están los tsunamis, y hasta ahorita Dios nos ha preservado? ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Tenemos que arrepentirnos, porque tarde o temprano nos pasará lo que le pasó a estos galileos, tarde o temprano nos pasará lo que les pasó a los de la Torre de Siloé, tarde o temprano nos pasará lo del tsunami. O sea, no quiero decir que nos vamos a morir en un tsunami, espero que no, pero tarde o temprano todos vamos a morir y vamos a rendir cuentas delante de Él. Así que si tú estás escuchando esta grabación el día de hoy y estás vivo, estás escuchando, más vale que te arrepientas, más vale que vuelvas a sus caminos, a sus mandamientos, porque si no, todos pereceremos, pero pereceremos eternamente. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y bueno, en la siguiente sección de las letras rojas, ahora nos vamos al versículo 6 en adelante, y ahora se va a mencionar una parábola, la parábola de la higuera estéril. Dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, y si no, la cortarás después. Así que, bueno, esta higuera sin duda es una referencia a lo que representa esta nación, a lo que representa el liderazgo de esta nación. Y aquí nos habla de la paciencia continua que tiene Dios hacia esta nación. Ya aquí hay un remolino que se está formando. Ok, oye, esto está como de milagro, ¿eh? Está bien. La higuera es una representación del pueblo de Israel, por el que Él ha tenido una gran misericordia. Y está bien, no creo que va a subir. Está bien. Y dice que el que viene a examinar el fruto. ¿Y quién será el que viene a buscar fruto? Si estamos llamados a ser parte de esta nación representada con la higuera, y si a estas alturas, y justamente el contexto del que venimos hablando es el arrepentimiento, el fruto que espera Él de nosotros, ¿cuál es? De manera muy concreta, el fruto que Él espera de nosotros es el arrepentimiento. De hecho, cuando Juan el Bautista llama a los escribas y fariseos que venían a su bautizo, les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es regresar a los mandamientos de Dios. ¿Qué se espera de esta nación y qué se espera de cada persona que ha sido llamada a ser parte de la nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, de una nación de reyes y de sacerdotes? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Pues lo que vemos aquí. Él espera de nosotros frutos de obediencia, frutos de retorno a las sendas antiguas, frutos de retorno a la obediencia a sus mandamientos, pero
si no estamos dando frutos, aquí vemos el espíritu del Señor, no venir a cortar, no venir a quebrar la caña cascada, ni apagar el pábilo que humea, sino el espíritu de Él es esperar, abonarlo, hacerle un surco ahí, ponerle abono. ¿Y cuál será el abono que podríamos recibir para poder dar fruto? ¿Cuál es la clave que Yeshua nos dio para poder dar fruto? ¿Cuál es la clave que Él nos dio? Dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecen en mí y yo en vosotros, pueden dar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Denme un segundito. Ok, ya. Es que estaba aquí una envoltura dando vueltas y bueno, ya nos quitó la distracción. Entonces, ¿cuál es la única manera que podemos dar fruto? Bueno, en el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuyo ajo no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así que ahí está la clave, estar en la palabra, estar meditando en ella. Y si estamos en la palabra, entonces estaremos en Yeshua, porque Yeshua es la palabra que se hizo carne. Así que, pues, este es el mensaje de paciencia que nos está enviando Él. Y es, bueno, si hasta a estas alturas no has dado fruto, hay algo en nuestra vida que no está dando fruto, bueno, es tiempo de que consideremos su paciencia y que Él, antes de cortar, nos va a dar toda clase de abono que implica aprender y acercarnos a su palabra. Y entonces, si permanecemos en Él, seguro que vamos a dar mucho fruto. Y por último, la última sección está del versículo 10 al versículo 17, que es la sanidad a una mujer en el día de reposo. Verso 10 dice, enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Fíjense lo que dice aquí, una mujer con 18 años enferma. Y Yeshua, al verla, se compadece de ella. Ella ya se había convertido en mobiliario de la sinagoga. Ella ya era parte, ya todos la veían así y se acostumbraban a verla. Sin embargo, Yeshua inmediatamente sensible, y Yeshua dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y de estas letras en rojo, exclusivas del Evangelio de Lucas, que no encontramos en otro de los evangelios, pues él simplemente manifiesta su sensibilidad ante alguien que acude a Dios, que acude fielmente cada día de reposo a escuchar la palabra, pero que vive atado, oprimido por el diablo, que aquí de manera muy interesante se manifiesta en una enfermedad. Así que de este pasaje número 1 nos damos cuenta que la enfermedad no es el plan divino original, no es el plan de Dios. La enfermedad es causada por la maldición que la creación ha recibido.
y esa maldición precisamente es Él quien viene a quitarla. Y en esa época había una polémica de si era lícito sanar completamente a alguien, y los rabinos discutían si en día de reposo era lícito sanar completamente a alguien. Y estaba la polémica, algunos decían que solamente si era en caso de vida o muerte, pues se tenía que hacer algo, si no, se podía dejar pasar el día de reposo. Y también un poco con la cuestión de, algunos decían, bueno, si alguien se enferma en día de reposo y está a punto de morirse, pues como Dios está en control de todo, pues si Dios permitió que se enfermara en día de reposo y que se muriera, pues no era voluntad de Dios. Esa era una de las cuestiones que había en aquella época. Pero Yeshua lo que aquí muestra es que no es voluntad de Dios. Dios no desea que alguien esté enfermo, que esté atado. Eso no es un deseo de Dios. Dios lo permite a veces con algún propósito específico, pero ese no es su deseo. Así que ese es el primer punto que vemos en este versículo. Y el siguiente punto que vemos es que Yeshua es sensible a la necesidad del ser humano, y Yeshua siempre estará anhelando sanar el sufrimiento y la aflicción del ser humano. Ese es su deseo. Así que si tú sabes que ese es su deseo, que en una adversidad que tienes ese es su deseo, pues solamente basta con seguir perseverando. Esta mujer no se desanimó. Esta mujer siguió asistiendo a la sinagoga. Pudo en algún momento, en 18 años, 18 años de búsqueda de Dios y ver que no pasa nada y no se sana, pues puede ser que dijo, no, sabes que yo ya me hago atea o me hago incrédula. Pero esta mujer perseveró hasta que llegó el día de su libertad, de su sanidad. Así que, bueno, pues con esto concluimos esta sección de las letras rojas en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Y pues en este momento me gustaría orar por alguien que al escuchar este estudio, esta grabación, se llenó de esperanza al pensar que Yeshua quiere sanarte. Si tú escuchaste esta grabación y estando en el Monte de los Olivos, es todavía mucho más significativo. Estoy aquí debajo de un árbol de olivo, y el árbol de olivo tiene un simbolismo muy importante, ya que el aceite de olivo era usado como un ingrediente medicinal. El aceite de olivo también era para ungir a los reyes, a los sacerdotes. Y en este momento, al estar aquí y pensando en las propiedades del olivo y las propiedades del ungido de Dios, que es Yeshua, recibiendo el aceite de la unción y anhelando sanar y llevando las enfermedades y las dolencias de todos aquellos que perseveran en confiar y no pierden la esperanza, yo en este momento quisiera orar desde aquí, desde el Monte de los Olivos, por todos aquellos que llevan años afligidos, oprimidos por una enfermedad, por una opresión del diablo. Y yo en este momento quisiera orar y pedirle a aquel que es nuestro sanador que tenga misericordia y que lleve libertad a todos los que están cautivos. Yeshua, te damos gracias porque tú en este Monte de los Olivos fuiste proclamado Rey, Salvador, Hijo de David, y queremos acudir a ti como nuestro sanador. Queremos reconocerte a ti como nuestro libertador, y queremos gritarte lo que las multitudes que estuvieron aquí te gritaron en aquel día: Hosana al Hijo de David, Hoshiana, sálvanos ahora, cúranos ahora, libéranos ahora, Hijo de David. Yeshua, tú dijiste que no te veríamos más hasta que digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y somos aquí un remanente muy pequeño. Estamos aquí unos cuantos, muy pequeños, muy débiles, pero que creemos que tú eres el Hijo de David, que creemos que tú eres nuestro sanador, que creemos que tú eres nuestro libertador. Y yo clamo a ti, Yeshua, y te digo: Baruch haba Beshem Adonai. Yeshua, envía sanidad
a todos aquellos que están viendo en este video y que siguen teniendo esperanza en tu bondad, en tu misericordia. Y Padre, te ruego que a través de tu Hijo Yeshua, tú sanes las heridas y cures las enfermedades de personas que tengan la perseverancia y que no hayan perdido la esperanza en que tú sanas las dolencias de tu pueblo. Y que aquellos que han seguido confiando y esperando que tú hagas un milagro, Señor, que cumplas ese anhelo tuyo de libertar, de sanar a los oprimidos y a los enfermos. Te damos gracias, Yeshua, te doy gracias porque yo estoy seguro que habrá personas que van a escuchar esta grabación, que van a ver este video, y yo confío plenamente en que tú vas a enviar sanidad y medicina a aquellos que hayan perseverado y que hayan continuado como esta mujer sin parar hasta recibir su sanidad. Bendito sea Yeshua. Amén. Y bueno, estamos en otro acontecimiento similar al pasado que estudiamos en el capítulo 13, y otra vez el mismo conflicto y la misma dureza de corazón de algunos líderes religiosos en tiempos de Yeshua, que cuestionaban el que Yeshua sanara en día de reposo. Y otra vez en día de reposo. ¿Y por qué en día de reposo Yeshua haciendo énfasis en traer sanidad? ¿Por qué meterse en problemas? ¿Por qué si Yeshua ya sabía que se iba a meter en problemas con los líderes religiosos de su tiempo, por qué no se esperaba otro día? Si de todos modos lo iba a sanar, ¿por qué no esperar otro día a sanar? ¿Por qué ese día? Ese es justamente lo que le reclamaban. ¿Por qué si hay 6 días para sanar? ¿Por qué tienes que venir a sanar en este día? Y eso es lo que dice aquí en el capítulo 14, 1 en adelante. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y les hace la pregunta. Entonces así deliberadamente les pregunta: ¿es lícito? Y esto sería bueno preguntarnos el día de hoy. Bueno, ¿cuál es el objetivo del día de reposo? Llegó un punto en que se perdió, y todavía en la actualidad se ha perdido el enfoque de cuál es el día de reposo, como pensando que el día de reposo Dios espera un servicio de nuestra parte, como que Dios está esperando que le sirvamos en día de reposo y que nos dediquemos a Él, y como que Él es alguien que está esperando de nuestro servicio, está esperando nuestra alabanza o lo que sea. Él está esperando que hagamos eso, obviamente todos los días, pero que escogió el día de reposo para que seamos más siervos de Él. Esa es la manera en que se ha interpretado. Todavía en la actualidad, mucho de la observancia rigurosa del día de reposo es hacer una serie de reglas y de mandamientos con el propósito de servir mejor a Dios en el día de reposo. Pero Yeshua enseñó la esencia del día de reposo diciendo: Dios no creó el día de reposo, no creó al hombre para el día de reposo, sino creó el día de reposo para el hombre, no al revés. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener claro, porque el día de reposo es un regalo de Dios para el hombre. No es por eso dice 6 días trabajarás, 6 días haces tu obra, trabajas, pero el séptimo día es un regalo, te lo doy, es para ti. Entonces, ¿cómo se interpretó? Bueno, 6 días trabajo al hombre y el 7º día le trabajo a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, Yeshua enseña ese principio, y enseña un principio muy importante que necesitamos tener, y es por qué Dios hace los mandamientos y por qué Dios da instrucciones. ¿Cuál es el objetivo de Dios al dar toda una serie de mandamientos? Bueno, si nosotros pensamos humanamente, nosotros como hombres, las reglas que los hombres hacen, pues en gran parte es como para muchas de las reglas y leyes que el hombre hace son de carácter egoísta, son para servirse a sí mismo. Pero si la Escritura nos dice que el amor no busca lo suyo, si la Escritura nos dice que Dios es amor, y si la misma Escritura nos dice
que el amor no busca lo suyo, entonces sería absurdo, y aún a nivel humano, sería absurdo que si tú según amas a una persona, tú todo lo que quieres es que esa persona te sirva. Si tú todo lo que quieres es que una persona te sirva, ¿podríamos llamarle amor a eso? Si tú estás en una relación solamente para que esa persona haga cosas buenas, agradables para ti, ¿podríamos decir que eso es amor? ¿O amor buscará dar y bendecir sin esperar nada a cambio? ¿Qué es el verdadero amor? Ese es el verdadero amor. Así que en el momento que se piensa que Dios hizo los mandamientos, las instrucciones, todo eso como para su propio beneficio, ahí ya se perdió lo esencial de la razón por la que Dios hace todas las cosas. En la misma profecía está escrito, uno de los profetas escribió, que si hacemos bien, si acaso eso le va a beneficiar a Dios. De hecho, eso está en Job. ¿Acaso le añadirá algo, le beneficiará en algo que a Dios le obedezcamos? ¿Y acaso le dañará en algo que desobedezcamos? No, ni le beneficia ni le daña. Entonces, si Dios ni le beneficia ni le daña, entonces ¿para qué Dios hizo todo lo que creó y todas las cosas? ¿Para qué la hizo? Para manifestar su amor, para manifestar su gracia, su bondad, su generosidad. Y es exactamente para lo que es el Shabbat. El Shabbat es un regalo de Dios para el hombre, para que ese día te liberes de todo el afán, de toda la ansiedad, de todo este mundo material, y sea un día que te deleites en él. Pero que sea un refrigerio, que sea algo que tú anheles. No otro día que se convierte en una carga pesada. Que en una ocasión llegué a platicar con una persona muy ortodoxa, muy observante del día de reposo, que me decía que es imposible guardar el día de reposo al pie de la letra. Que hay tantas regulaciones y hay tantas reglas, y eso me lo dijo una persona experta y me lo dijo alguien que se dedica a enseñar las leyes tradicionales del pueblo de Israel, y me dijo, es imposible guardar al pie de la letra el día de reposo. Así que es una tristeza que algo que tenía que ser un regalo, algo diseñado para el hombre, es una tristeza que se invirtieron los papeles, y es exactamente lo que aquí pregunta Yeshua. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Bueno, depende. Si tu pensamiento es no es, lo importante es Dios y todo, y ni modo, aguántate y todo por Dios. Si tu pensamiento es ese, pues no es lícito. Pero si tu pensamiento es Dios nos ama, Dios nos quiere bendecir, y en un día de reposo pues todavía más, pues entonces la respuesta va a ser obvia. Mas ellos cayeron, y él tomándole le sanó y le despidió. Ellos estaban choqueados con sus conceptos religiosos, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Cómo podremos saber si hemos caído en un espíritu religioso que nos está pervirtiendo la realidad de Dios? ¿Cómo poder saberlo? Lo podemos saber cuando empiezas a considerar a Dios como un verdugo o como un tirano que te dio una serie de mandamientos para tenerte ahí sometido. En el momento que lo ves ahí, que tú te ves a ti mismo pensando que Él está todo el tiempo sobre ti para ver qué vas a hacer y qué no vas a hacer, entonces estás teniendo una imagen distorsionada de un Dios que todo lo contrario, que todas las leyes y todas las instrucciones y todo lo que ha hecho es bueno para que realmente tengas reposo en Él, para que realmente tengas sanidad en Él, para que realmente tengas libertad en Él. Así que, bueno, pues ahora sí, con estas letras rojas cerramos este contraste de la imagen que Yeshua nos da de un Dios de amor, de generosidad, que no busca lo suyo, y la religión establecida que ve al hombre como un simple títere al servicio de un tirano. Que Dios nos ayude a tener esta perspectiva que Yeshua nos da de su Padre Celestial. Nos encontramos en el huerto de Getsemaní. Estamos viendo una prensa de aceite pequeñita, antigua. Aquí se machacaban los olivos que se cortaban
de estos árboles que están aquí en este huerto de Getsemaní. Algunos de estos árboles datan de hace 2000 años. Se dice que algunos de estos árboles fueron testigos del clamor de Yeshua, de su oración agonizante, en la que oró 3 veces: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que este huerto, este jardín fue testigo de ese clamor, de ese sufrimiento, de parte de aquel que fue enviado en rescate por todos nosotros, y que así como los olivos eran machacados para extraer el precioso aceite 3 veces, en una prensa de olivos se extraía 3 veces, eran prensados 3 veces estos olivos. En la primera salía el aceite más virgen, más puro, y este es el que se usaba en el templo en Jerusalén, y así hasta el de menor calidad, pero eran 3 veces que eran prensados estos olivos. De la misma manera, Yeshua fue oprimido, fue prensado emocional, físicamente, y este jardín lo atestigua. Y es en este jardín donde vemos el sufrimiento de aquel que nos amó hasta el fin, que reflexionaremos en estas palabras del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, en las letras rojas, en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, y vamos a leer los versículos 7 al 14, que es uno de los pasajes que no están en otros evangelios y que Yeshua habla a las letras rojas. Lucas 14, versículos 7 al 14 dice lo siguiente: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Un principio que no existe alguien mejor para enseñárnoslo que Yeshua, aquel que siendo rico se hizo pobre, aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Así que mientras observamos esta prensa pequeña de olivos, estando aquí en Getsemaní, pues hagamos realidad en nuestro corazón y en nuestra mente estas palabras de humildad,
estas palabras donde nos dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y qué mejor prueba de eso que aquel que en este lugar se humilló hasta lo sumo y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no es posible, hágase tu voluntad y no la mía. Y en este mismo capítulo, del versículo 25 al 33, nos habla acerca del costo. El costo de seguir al Mesías, el costo de seguir a Yeshua. Y una vez más, este jardín de Getsemaní nos sirve como marco de entender el costo del discipulado. El costo es estar dispuesto a sufrir, a ser rechazado por algo mucho más grande que la gloria temporal y pasajera de este mundo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es en este jardín, en este huerto de Getsemaní, donde se libró la batalla más importante. Es aquí donde él cedió sus derechos, él cedió su voluntad a la voluntad del Padre, que consideró necesario que su hijo fuese quebrantado para, como dice en las Escrituras, que el hijo mismo aprendiera lo que es la obediencia por lo que padeció. Así que a ti y a mí, que muchas veces buscamos los mejores lugares, a ti y a mí, que muchas veces queremos que se nos trate decorosamente, se nos trate con amabilidad, y que buscamos los primeros lugares, nunca olvidemos lo que pasó en este huerto de Getsemaní, con aquel que era digno de recibir toda gloria, toda honra, pero que decidió hacerse siervo a la voluntad de su Padre. Y nunca se nos olvide, cada vez que queramos los primeros lugares, sobre todo en el matrimonio, que es tan difícil, cada vez que queramos ser servidos, cada vez que nuestra esposa no se comporte de acuerdo a lo que esperamos de ella, o viceversa, que nos acordemos de lo que sucedió aquí en el huerto de Getsemaní, y recordemos la humildad y el quebranto al que él se sometió, y aún el rechazo, la traición de sus mejores amigos. Fue en este jardín donde todos sus discípulos le dejaron. Fue en este jardín donde el amigo de su confianza le dio un beso y lo entregó. Y es en este jardín desde donde yo te estoy llamando, y yo mismo estoy tomando un voto de seguir a aquel que se despojó de su majestad con tal de enriquecernos a todos. ¿Quién es ese que ha saciado nuestra hambre? ¿Quién es ese que, a pesar de ser joven, es como un anciano de días? Y vamos a cerrar esta reflexión con una canción inspirada, sin duda inspirada, de un amigo nuestro que nos invita a hacernos esa pregunta: ¿quién es ese que en este jardín se sometió a la voluntad de su Padre y tomó la decisión de humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz?
Y no le importa sanarle, ni aun en día de reposo. Anda y dime quién es este que hace a los mudos hablar, y en cambio a los fariseos sabiamente hace callar. ¿Quién es este? A tocar a los leprosos y no le importa sanarle, ni aun en día de reposo. Anda y dime quién es este que hace a los mudos hablar, y en cambio a los fariseos sabiamente hace callar. ¿Quién es este que predica con tan gran autoridad y en su mensaje publica paz, amor y libertad? Anda y dime quién es este con tanta sabiduría. Es joven pero parece que es un anciano de día, y que tiene su palabra que atraviesa el corazón como si fuese una espada. Te descubre la intención y hasta te desnuda el alma. Anda y dime quién es este que camina sobre el agua. Es el Rey de Reyes, Señor de señores. Su sangre libera a los pecadores. Es humilde y manso igual que un cordero, más puro que el agua, más tierno que un beso. Es el verbo de Dios que se ha hecho hombre. Mira, siendo rico por ti se hizo pobre. Se humilló a sí mismo y hacia la muerte va. Y si lo recibes, vida eterna te dará. Dime qué tiene en sus manos, que lo que toca restaura. Y si no, que le pregunten a la mujer encorvada. Anda y dime quién es este, que el que lo quiere encontrar solo tiene que buscarlo donde hay necesidad. ¿Quién es este que en el monte le escuché tan gran sermón, que si no me aprieto el pecho se me sale el corazón? Anda y dime quién es este que le ha dicho a Nicodemo que para llegar al Padre tienes que nacer de nuevo. ¿Quién es este tan humano que por su amigo lloró, y tan divino que la muerte a su mando obedeció? Pues tan solo con la palabra Lázaro resucitó. Y es el Rey de Reyes, Señor de señores. Su sangre libera a los pecadores. Es humilde y manso igual que un cordero, más puro que el agua y más tierno que un beso. Es el verbo de Dios que se ha hecho hombre. Mira, siendo rico por ti se hizo pobre. Se humilló a sí mismo y hacia la muerte va. Y si lo recibes, vida eterna te dará. Y si lo recibes, vida eterna te dará.